Buenos días, que Dios los bendiga. Feliz día a todas las madres en su día. La palabra del Señor que quiero compartir está en Primera de Tesalonicenses. En esta mañana, la verdad que llena de gozo nuestros corazones la presencia de Dios, ¿sí? Comenzamos a glorificar y a alabar su nombre, a bendecir su nombre, y Él viene con su presencia, llena nuestros corazones y cambia nuestra perspectiva de vida. Tal vez venimos trabajados y cargados. El Señor dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en ese descanso, en esa paz que el Señor nos da, hace que transforme nuestros corazones. Nos levantamos, saludamos a nuestros hermanos, los abrazamos, ¿sí? Vemos el amor de Dios en nuestros corazones derramado por Él, ¿sí? Ese amor en la cruz, ese amor que al Señor le costó la vida, ¿sí? Mas al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Dice su palabra que vendrá por segunda vez sin relación con el pecado, ¿sí? A buscar a los que han creído en Él, a su iglesia, ¿sí? Algo de la segunda venida del Señor quiero compartir en esta mañana, donde primeramente quisiera leer en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor en este pasaje, hablando de la misma palabra, ¿sí? Uno puede pensar por ahí, ¿de qué va a hablar? Y de la palabra de Dios, ¿sí? No podemos hablar de otra cosa si hablamos de Cristo, si no es a través de su palabra, que nos fue revelada y que a través de ella Él se quiere revelar. El Señor Dios usó a diferentes hombres a través de la historia para que escriban su palabra, ¿sí? Hombres que fueron inspirados por Dios, ¿sí? Dios sopló sobre sus vidas para que ellos escriban lo que Dios quiso que escriba, ¿sí? La palabra de Dios es inspirada por Dios. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Cuando leemos este pasaje, podríamos leer muchos más, pero sí, no está apuntado a este pasaje la prédica, sino que vemos que toda la palabra de Dios fue escrita para nuestro provecho. Y como decía anteriormente, es inspirada por Dios. Incluye toda la palabra, ¿sí? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dios se revela a través de su palabra. Y como dice acá, que es verdad, que es útil para enseñar, es útil para encaminarnos, para instruirnos en justicia, ¿sí? Pero también es útil para alentar, ¿sí? Y en esta mañana quiero alentarnos y quiero alentarme a mí mismo con este mensaje, alentar a cada uno de ustedes como iglesia en particular y en general a través de este mensaje. Por eso quería referirme a este libro de los Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo funda la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero, pero tuvo que irse inmediatamente de ese lugar a causa de las persecuciones, a causa de las aflicciones. Tuvo que salir inmediatamente. Ese relato lo tenemos en Hechos, capítulo 17. Después, si usted quiere, sería bueno que profundice en lo que dice Hechos, capítulo 17, lo importante que es el ministerio que Pablo vive ahí en Tesalónica, a pesar de toda la persecución que tuvo,
Dejó hermanos firmes en el camino del Señor, hermanos que tenían el deseo, o sea, que se convirtieron de todo corazón de los ídolos a Dios, dice su palabra. Pero tiempo después, el apóstol Pablo siente la necesidad de enviar a un emisario, ¿sí? A un siervo suyo. Envía a Timoteo para ver cómo estaba la iglesia, a ver cómo estaban encaminados. Seguramente alguna información le había llegado acerca de cómo estaban. Y este informe de Timoteo no solo trajo consolación al apóstol, sino que se dio cuenta de que necesitaban ser encaminados, ¿sí? Necesitaban ser encaminados en algunos temas, ¿sí? Como por ejemplo la segunda venida del Señor. Los tesalonicenses dice que estaban inquietos, ¿sí? No tenían muy bien en claro acerca de la segunda venida del Señor. Vemos a través de la Escritura que tenían evidencia de que el Señor venía, ¿sí? De que el Señor viene, pero estaban sufriendo persecuciones, ¿sí? Había hermanos que estaban muriendo, se estaban muriendo y esta era la preocupación que tenían acerca de cómo iban a hacer si ya se murieron, se iban a perder el encuentro con el Señor Jesucristo. Y otras aflicciones que venían sobre sus vidas, sobre la iglesia, estos los inquietaban. Entonces el apóstol Pablo decide escribir esta carta para alentarlos y para corregir acerca de estos malos entendimientos acerca de la venida del Señor. Podríamos llamarlo malos entendimientos, pero vemos cómo nos aclara la palabra del Señor y quisiera leer primeramente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. El apóstol Pablo ahí escribiéndole a los de Tesalónica dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de nuestra fe, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les recuerda de su trabajo, ¿sí? Y combina tres elementos importantes que tenían, ¿sí? La fe, el amor y la esperanza, ¿sí? La esperanza en el Señor Jesucristo que ellos habían puesto. Y en el versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una vez más le recuerda el apóstol Pablo esta esperanza donde tiene que estar puesta, ¿sí? En Jesucristo, quien vendrá, dice, desde los cielos. Por lo que hemos leído, y como les decía anteriormente, a través de las Escrituras, vemos que ellos tenían una señal, una enseñanza de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Tenían una enseñanza, y yo me acordaba de un pasaje en Filipenses 3:20 al 21, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia. Como siempre digo, la palabra de Dios, escribiéndole, es para todos, ¿sí? Y dice en el versículo 20, habla acerca de la ciudadanía. Ahora sí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y podríamos seguir leyendo el versículo 21, dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? Le recordaba acerca de la esperanza bienaventurada del apóstol Pablo y venía a mi memoria este pasaje. ¿Sí? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿Sí? Cuando un tiempo que iba a Casa Bíblica nos dieron clase del Nuevo Testamento y nos explicaron esto, ¿sí? Tenemos doble ciudadanía, ¿sí? Una ciudadanía que nos declara argentino, nativo o por opción. Y la otra ciudadanía es la que nos da Cristo, ¿sí? En los cielos, de donde esperamos su venida y para estar por siempre con Él. Amén. Siguiendo la lectura en Tesalonicenses, como les había dicho anteriormente, también estaban sufriendo persecuciones, y esto lo vemos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Y el versículo 4 dice: porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. ¿Sí? El apóstol Pablo, mientras estuvo con los tesalonicenses, les declaró esto, de que iban a sufrir tribulaciones, de que iban a tener persecuciones, ¿sí? Pero por nada estén inquietos, ¿sí? Cuando Pablo seguramente recibe las noticias, estos hermanos estaban inquietos, ¿sí? Él le dice que no ignoren acerca de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo vamos a ver ahí más adelante. Pero leyendo acerca de las tribulaciones, el apóstol Pablo le había prevenido, ¿sí? Por palabra de Dios, de que iban a sufrir persecuciones, pero nada de esto que no los inquietara, ¿sí? Si seguimos ahora al pasaje que quiero compartir, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que es el que vamos a desarrollar, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Una de las realidades que estaban viviendo era que estaban tristes. El apóstol Pablo los tiene que animar. No se entristezcan, dice, como los que no tienen esperanza, ¿sí? Los que están sin Dios, sin Cristo, están ahí sin esperanza y sin Dios, ¿sí? Podríamos leer en Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, donde nos habla acerca de los que están sin Cristo. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo es el que nos acerca a Él. Solamente el sacrificio de Cristo por medio de la cruz somos aceptados delante de Dios, ¿sí? Vemos acá cómo están aquellos que no creen en el Señor Jesucristo, ¿sí? Sin esperanza. Con Cristo hay esperanza. Antes, dice, el pueblo que no pertenecía a Israel no estaba bajo la promesa. Israel tenía la promesa del Mesías.
Pero ahora en Cristo tenemos paz con Dios. Así que si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estas promesas son para nosotros. Pero si todavía no lo hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, estamos sin esperanza y sin Dios. Así que es bueno que si no han hecho este paso de fe, ¿sí?, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que los recibamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y todas sus promesas de vida eterna van a ser para el que cree, ¿sí? El que cree tiene vida eterna, dice su palabra, y el que no cree ha sido condenado. El mismo Señor Jesucristo, hablando acerca de sus promesas. Ahora bien, leyendo estos pasajes vemos cómo el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica, les había dejado la sensación de que el Señor venía pronto. Y el Señor viene pronto, lo declara su palabra. Pero ellos pensaban que ya en sus tiempos iba a venir. Y mirando todas las cosas que estaban pasando, también ellos se sentían un poco desesperanzados a lo que le estaba ocurriendo alrededor de ellos. Pero me ponía a meditar en estos tiempos también acerca de la segunda venida del Señor, y los problemas que le ocurrían a Pablo en aquellos tiempos ocurren hoy día, ¿sí? Hay personas que dicen que el Señor todavía no va a venir. Ahora, si supiéramos que el Señor viene pronto o viene mañana, rápidamente nos pondríamos a movernos y a arreglar todas las cosas, ¿sí?, a poner en orden nuestras vidas. Esto debemos hacerlo porque esperamos que el Señor venga. Pero ya han pasado más de 2000 años y el Señor todavía no ha vuelto. Pero vemos en las Escrituras acerca de la venida del Señor, ¿sí? Vemos en el Nuevo Testamento que está lleno de promesas de que el Señor viene. Y yo me quisiera referirme a algunos pasajes donde nos hablan acerca de su venida. En Hechos, capítulo 1, un pasaje muy conocido, versículo 9 y 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Lo primero que ocurre aquí es que se le ponen al lado dos varones, dos ángeles, y les da esta promesa, una promesa verdadera. Toda palabra dada por los ángeles en la Biblia se ha cumplido y se cumplirá. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿sí? Toda palabra dada por los ángeles fue cumplida, y esta también es la que se va a cumplir. Mateo 24, 30 al 31, el mismo Señor Jesucristo hablando de su venida. Y el versículo 31 nos habla de que viene a buscar a los que han creído en Él. El versículo 27 de Mateo capítulo 24 dice: porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre.
Voy a leer 24:30, la señal de Mateo. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lucas 21 del 25 al 28. Dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo, dice la palabra del Señor. Cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. ¿Sí? Cobremos ánimo, hermano, cuando empiezan a ocurrir estas cosas, porque está cerca nuestra redención. La obra que el Señor comenzó en la cruz la va a terminar y la vamos a ver completa cuando Él venga. Y podría seguir leyendo otros pasajes como Mateo 24 del 36 al 39, Marcos 13, 32, Mateo 24 del 42 al 44 y Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 4, que seguramente más adelante lo voy a leer. Pedro también habló de la segunda venida del Señor Jesucristo. Judas en el versículo 21, Santiago en el capítulo 5, versículo 7. Vemos todos los apóstoles hablando de la segunda venida del Señor en el Nuevo Testamento. Vemos cómo ellos se refirieron a esta venida que no se tarda, que el Señor no, sino que es paciente para que todos alcancen la salvación, dice su palabra. Pero volviendo a Tesalonicenses, la pregunta acerca de lo que a ellos les estaba ocurriendo en su momento era: ¿qué iba a pasar con aquellos acerca de los que habían muerto? Y otra de las preguntas es: ¿cómo iba a ser el Señor? ¿Sí? Es algo que nos preguntamos todos. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el Señor con la ceniza de los cuerpos quemados, con las personas mutiladas? ¿Sí? Como para a veces nuestra mente vuela, ¿sí? Y creemos que el Señor va a obrar en forma natural y el Señor obra en forma espiritual, ¿sí? Podría leer, para referirme a este pasaje, en 1 Corintios 15, pero cuando comencé a leerlo vi que era muy largo como para preparar otra prédica completa, así que directamente voy a leer aquel pasaje donde el Señor Jesucristo, en Mateo 22 del 23 al 29, 1 Corintios se lo dejo de tarea, pero en Mateo 22 vinieron al Señor Jesucristo los saduceos que no creen en la resurrección. Del 23 al 29. Dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todas la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo:
erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Podríamos seguir leyendo este pasaje y otros más, pero solamente resaltar ahí donde el Señor Jesucristo le dice, están errando, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dos cosas diferentes pero que van juntas, ¿sí? Las Escrituras y el poder de Dios. Estaban errando acerca del poder de Dios y acerca también de las Escrituras. Pero siguiendo en Primera de Tesalonicenses, para ver cómo el apóstol Pablo encaminó a sus hermanos ahí en la iglesia. En el versículo 16 dice, en el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primeramente, en el versículo 14, dice que así como el Señor Jesucristo resucitó, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí? Aquellos creyentes en Cristo de todos los tiempos que han muerto resucitarán con él, para estar con él. Y los que hemos quedado, los que estamos todavía aquí, vamos a ser transformados juntamente con aquellos que ya se fueron con el Señor, que ya durmieron. Y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Sí? Afirma de que esto no es algo creado por un ser humano, no es algo que fue producto de la imaginación del apóstol Pablo, sino que es palabra del Señor. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, aclarándole a los tesalonicenses acerca de cómo iba a ser el Señor Jesucristo, acerca de los que habían muerto en Cristo. Y aquí vemos en el versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos la omnipotencia de Cristo, ¿sí? Dios tiene todo poder. Jesucristo tiene todo poder porque le fue dado por el Padre. El Padre le dio la autoridad al Hijo. Y me quería referir en Juan capítulo 11, 38, 43, acerca del poder de Cristo. Donde la Escritura se refiere a la muerte de Lázaro, a partir del capítulo 11, versículo 1, pero solamente voy a leer el versículo 38 en adelante. Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije, por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado
y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Vemos el poder de Dios, la autoridad de Cristo, ¿sí? Lo que hizo resucitar a Lázaro fue el poder de Cristo, ¿sí? Vemos el poder de Cristo en acción, accionando sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, que era el diablo. Decía que el Padre le dio toda la autoridad. Dice que Él vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ¿sí? Buscaba un significado acerca de las trompetas y no quería entrar mucho en las trompetas del Apocalipsis. Sin embargo, busqué una definición más sencilla. Cuando suena la trompeta es señal de que algo evidente va a ocurrir inminentemente. Les guste o no les guste, caiga bien o caiga mal, es algo que va a ocurrir cuando suenan las trompetas. Y en Éxodo encontré un pasaje, capítulo 19. Digo que encontré porque muchas veces leemos la palabra de Dios, lo pasamos de largo a pasajes, no sé si no dándole la atención que se merece. Seguramente pasa por lo que Dios nos revela, porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios, que Él se revele a nuestras vidas. Y leía el pasaje en 19 de Éxodo, versículo 19, refiriéndose al pueblo de Dios en la antigüedad. Dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Versículo 16. Ahí empieza. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Como le decía, la trompeta anuncia algo evidente, algo que va a suceder eminentemente. Pero así como este pueblo de Dios salía afuera a recibir a Dios, ¿sí?, al sonar de las bocinas, así la iglesia saldrá a recibir al Señor Jesucristo cuando Él venga, ¿sí?, cuando suene la trompeta, a encontrarse con Él, para estar siempre con Él. Otro pasaje que quería compartir también está en 2 de Pedro, capítulo 3. Hoy me había referido acerca del que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, y hay muchos que se burlan, ¿sí?, acerca de su venida. Y algunos otros que dicen que el Señor no va a venir, ¿sí? Y así escuchamos muchas doctrinas, muchas que tal vez se han desviado porque aún han salido dentro de las iglesias llamadas cristianas evangélicas, donde pasa esto, ¿sí?, de que por algo se han desviado acerca de lo que el Señor ha dejado explícito en su palabra,
Sin embargo, vemos acá en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y en el versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? El Señor no retarda su venida. Él quiere que todos lleguen, alcancen la salvación, que procedan al arrepentimiento. Y dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El Señor quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Si bien muchos dicen que tardan su venida, pero el Señor es paciente para con todos, para que puedan alcanzar la salvación, la vida eterna. ¿Sí? Pensaba en estos pensamientos que a veces vienen a nuestra mente, ¿sí? El Señor dice que no nos inquietemos, ¿sí? La ignorancia de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en su palabra hace que estemos inquietos. Pero cuando comenzamos a leer las Escrituras, sin querer arrimar agua para nuestros molinos, sin querer torcerla, ¿sí? Como han hecho muchos, nos damos cuenta de que el Señor llena de paz nuestros corazones, ¿sí? Si hay algo en que coincidimos todos los cristianos es que el Señor viene, ¿sí? Puede haber diferencia después, si no quisiera entrar mucho en este terreno. Seguramente hay diferencia con diferentes formas de interpretación de la palabra de Dios, pero acerca de su venida, que es inminente, todos estamos de acuerdo, todos coincidimos en que un día todo va a terminar y un día nos iremos con el Señor por siempre para estar con Él. El Señor nos alienta a cada uno de que no nos inquietemos. Y tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quisiera leer solamente un pasaje muy conocido ahí en Juan, capítulo 14, versículo 1. El Señor, hablando a los suyos, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el Señor: vendré otra vez, ¿sí? Vendré otra vez. El Señor viene. Sí, Señor, dice su palabra. Y la iglesia dice: ven pronto, Señor, ¿sí? Porque es lo que nos va a salvar de este mundo cruel en el cual vivimos. Y para terminar, ya quisiera leer ahí en Apocalipsis, capítulo 22, ya al final. El apóstol Juan, recibiendo esta revelación, dice el versículo 6: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Y aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. La iglesia adora a Dios. Amén. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Y otra vez en el versículo 12 dice: y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dice el versículo 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oya diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. La salvación de nuestro Dios es gratis, ¿sí? No nos cobra nada. Él lo único que pide es que lo aceptemos como su Señor y su Salvador. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores sobre todas las cosas creadas. Dice su palabra, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. La iglesia dice: ven, Señor Jesús. Amén. Dice, y ya para terminar, el que da testimonio del versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Otra vez el Señor Jesucristo, con ese anhelo ardiente de venir a buscar a su iglesia. ¿Sí? Vengo en breve, dice. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Amén. Y en la última, me acuerdo del pasaje en 2 de Pedro. Antes bien, dice: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.